Amén. Y sigo hablando acerca de tener fe en Dios para ser sanados, de quitar tantas mentiras que tenemos en nuestra mente en contra de Dios, argumentos en contra de Él. Y quiero hoy hablar esto, ilustrarlo con la vida de Job. Ahora, para nosotros es mucho más fácil entender la prueba que Job atravesó, porque podemos leer el primer capítulo y el último, o sea, ya sabemos la historia. Pero no fue tan fácil vivirlo en carne propia. Y quiero que piensen eso con respecto a su prueba. Quizás ustedes lo ven bien difícil porque están en medio de la prueba, pero no saben, o quizás se les ha olvidado lo que pasó en el primer capítulo. Eso que usted está viviendo, esa prueba, no viene de parte de Dios, sino de parte del enemigo. El enemigo es el que quiere robar, el que quiere matar, el que quiere destruir. Entonces, no fue Dios quien lo hizo, sino el enemigo. Pero por otro lado, usted también puede saber el final de la historia. Y es lo que dice el capítulo 42, versículo 10. El Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces, que esa sea su confianza ahí en medio de la prueba. Todo va a salir bien. Dios le va a devolver lo que el enemigo le ha quitado. Y quiero que hagamos todo un estudio del libro de Job brevemente. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó en el cielo? En el primer capítulo, versículos 6 al 8, dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Pues aquí me llama la atención que diga: los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Esto me llama la atención porque me muestra que en el cielo hay una corte en donde se determinan o se deciden los asuntos en el cielo. Al respecto encuentro también el Salmo 82, versículos 1 al 2, que Dios preside la corte en el cielo. Dios pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Y Dios dice lo siguiente: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas? Entonces, quiero que vean este salmo y quiero que vean a Dios presidiendo la corte. Y vienen, así como sucedió con Job, los ángeles, y también viene Satanás, el acusador de los hermanos. Y Dios dice lo siguiente: ¿hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Y luego dice: hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Entonces esto me muestra a mí que en la corte, allí en el cielo, encontramos a Dios presidiendo, el Padre presidiendo. Luego también encontramos a Satanás acusando a los cristianos, porque eso es lo que dice Apocalipsis 12:10. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ya en Apocalipsis dice que ha sido lanzado fuera. Pero ahí está acusándonos, buscando cualquier papayazo para traer problema, traer enfermedad, para quitar, robar, destruir. Pero también en la corte, en el cielo, encontramos a Jesús. Y dice la Biblia que Él está intercediendo a favor de nosotros.
En Romanos 8:31 dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Entonces piensa en eso. Si Dios está de su lado, aunque el diablo esté allí acusando, nadie puede estar en contra suya. Y sigue diciendo, versículo 33, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y ahora está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, en la corte del cielo encontramos a Dios presidiendo, al diablo acusando y a Jesús defendiéndonos o intercediendo por nosotros. Tengan eso presente y más adelante volvemos aquí. Pero en segundo lugar, ¿qué fue lo que Dios dijo al final de la historia? Necesitamos saber esto para odiar a los amigos de Job durante toda la historia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios, con respecto a los 3 amigos de Job, o supuestos amigos, Dios le dice a Elifaz, versículo 7 de Job 42, estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Entonces Dios está enojado con los 2 amigos porque no hablaron con exactitud. Y esto es algo que usted tiene que tener presente cuando lee el libro de Job. Las palabras de Job, o lo que Job dice acerca de Dios, según lo que Dios dice aquí, estaban bien. Pero no las palabras de los amigos de Job. Así que, versículo 8, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. Luego una vez más dice, no los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Entonces, los protagonistas del libro de Job son Job, sus 3 amigos que no hablaron bien. Pero luego encontramos un cuarto protagonista que es Eliú. Y la Biblia dice que es el consejero más joven. Y por ser más joven, permaneció en silencio durante 30 capítulos. Y él mismo dice que por respeto a los viejos. Pero cuando él habla, uy, es dinamita, ¿no? Y comienza a dar palo duro. Pero a mí me llama la atención que con respecto a Eliú, Dios no dice nada. Entonces nos deja ahí como en la expectativa. ¿Será que lo que dijo estuvo bien o no estuvo bien? ¿O a Dios simplemente no le importó? Ay, muchachito ese. Entonces por eso me fui a hablar con mi mamá, la teóloga de la iglesia, y ella me dijo lo siguiente. Dice, es probable que lo que él haya dicho haya sido verdad. O sea, sea la palabra de Dios para el momento preciso. Y no solo eso, sino que fue él el que preparó el terreno para que Job tuviese un encuentro con Dios y oyera la voz de Dios. Porque Job no le refuta a este hombre, no le pelea, sino que después de su intervención, el que habla en el libro de Job, es decir, a partir del capítulo 38, es Dios. Entonces, en tercer lugar, ¿qué fue lo que dijeron los amigos acerca de Job? Tengan presente que Dios le dice a Satanás en el capítulo 1 que Job era el mejor hombre de toda la tierra, un tipo intachable y de absoluta integridad, con temor de Dios y apartado del mal. Pero en estos 29 capítulos, sus amigos o los amigos de Job insinuaron que él era malo y que eso que estaba soportando se lo merecía. Y usted lee
Y usted se va a dar cuenta que ellos parecen estar celebrando su desgracia, están como felices, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Así como, uy, tan chévere que le esté yendo lo más de mal. Así están ellos. Entonces quiero leer algunos de estos versículos. Job capítulo 4, versículos 3, le dice: antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tú eras uno de los predicadores allá en el lugar de su presencia. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas. Ya ni volviste a la iglesia. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. Y luego dice el versículo 8: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Ahora fíjense que lo que él dice es cierto. Si yo siembro el bien, yo cosecho el bien. Es una ley espiritual. Lo que pasa es que está dando una palabra de Dios, pero en el momento equivocado, con la persona equivocada. Lo que nos muestra que no se trata aquí solo de predicar, sino de dar la palabra en el momento preciso y a la persona precisa. Podríamos aquí también hablar acerca de la diferencia que hay entre generalizar y particularizar. O sea, generalizar es decir el principio bíblico, ¿no? Y es todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Estoy generalizando una ley espiritual. Pero ya ir a decírselo a una persona es muy diferente. No, lo que pasa es que usted está cosechando lo que ha sembrado, porque es que usted sí fue malo. O sea, nos dan ganas de hacerlo, ¿no? Pero eso no se hace. Y este fue el error de ellos. Ahora, a veces algunas personas particularizan lo que nosotros estamos generalizando. Ya eso es diferente, ¿no? Que nosotros digamos una ley espiritual y usted salga y dice: uy, sí vio todo el palo que me echó a mí. ¿Usted qué está haciendo? Ahora, quizás es cierto. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento y preguntar: ¿es Dios el que me está diciendo esto? ¿O es el enemigo que me lo está diciendo? En el capítulo 20, versículo 5, también le dicen: el triunfo de los malos ha durado poco, y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera. En otras palabras, le están diciendo: a usted antes le iba lo más de bien, pero ahora mírelo, le están dando palo. Y en Job capítulo 22, versículos 5 al 11, enumeran una lista de pecados que ellos creen que tiene Job. Y le dicen: y esta es la raíz o la razón de tu prueba. Dice en primer versículo 5: no, esto que usted está soportando esto que estás soportando se debe a tu maldad. Es que tus pecados no tienen límite. Por eso recuerdan que Dios le dijo: no hay un tipo tan intachable como Job. Pero estos vienen a acusarlo y decir: es que tus pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Recuerda que una ley entre la nación de Israel era esa: si vas a prestar, no vas a exigirle nada. Y luego dice: sí, lo dejaste desnudo, por culpa tuya ese tipo está quebrado. También debes haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella, porque como él era un poderoso, entonces insinuaban que él pensaba: no, es que la tierra es de nosotros, los poderosos. Debes también haber despedido a las viudas de tu trabajo, de tu empresa, con las manos vacías y acabado con la esperanza de los huérfanos. Por eso, versículo 10, estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos.
Versículo 11. Por eso no puedes ver la oscuridad y olas de agua te cubren. Ahora, ante la prueba, en cuarto lugar de Job, él comienza a hablar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre quejar y maldecir? Y esto lo menciono porque tan pronto vienen las pruebas, la Biblia dice que Job no maldijo a Dios. La Biblia también dice que él no pecó porque no culpó a Dios. Esto está en Job 1:22. Dice, a pesar de todas las pruebas, Job no pecó porque no culpó a Dios. Pero luego cuando yo me pongo a leer toda la Biblia o el libro de Job, yo encuentro que Job todo el tiempo está quejando. Entonces eso me lleva a preguntarme, ¿cuál es la diferencia entre quejarse y maldecir? Lo que yo veo es esto, que aunque Job se está quejando, Dios no toma sus palabras como una maldición en contra de él, sino como una oración sincera, en donde Job lo que está sacando son los sentimientos que él tiene en su corazón. Lo que él está sacando, expresando, son sus dudas o sus preguntas acerca de Dios, sus rabias, su dolor, su rencor y quizás su amargura. Entonces, ante una prueba, nosotros tenemos estas dos opciones. La primera es sacar lo que está en nuestro corazón, pero en nuestro tiempo a solas con Dios. No sé dónde usted lo tenga todos los días, en su baño, en la cocina, en el carro o cuando está trotando. Es ahí donde usted debe sacar todo. Porque la otra opción, si usted no lo saca en el secreto, es vivir amargado y resentido toda la vida en contra de Dios. Entonces, lo que yo veo que Job hace es expresar lo que estaba en su corazón, pero ¿dónde? En el secreto, con sus amigos. Podríamos decir, él creía que estaba en grupo de conexión. Después se dio cuenta que estaba en una cantina con unos tipos que querían darle palo. Pero es ahí en donde uno habla. Y para los líderes, quiero que piensen en eso. ¿Ustedes son buenos consejeros? ¿Ustedes son como los amigos de Job? Eso le pasa a usted por no venir a la iglesia, por no venir a la oración. O sea, porque a veces nos parecemos a los amigos de Job. Lo que yo veo aquí es que Dios sabía que lo que Job estaba expresando no era fruto de un corazón resentido, no eran palabras que salían de un corazón amargado, sino de un corazón enamorado de Dios, pero que está expresando su frustración. Son dos cosas totalmente diferentes. Y quiero que pensemos esto con respecto al matrimonio. Cuando usted habla con su esposa y expresa sus sentimientos porque son necesarios, es necesario hacerlo, ¿ella qué percibe? ¿Que es un corazón resentido o es un corazón enamorado que simplemente está confundido? Porque esto es lo que sucede aquí. Dios sabe que no es resentimiento, que no es rabia, que no es veneno, sino que son sentimientos que salen de un corazón de alguien enamorado del Señor. Por eso Job 7:11 dice, no puedo evitar de hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Y por eso quiero que veamos las palabras que Job expresa. En primer lugar, en el capítulo 3 vemos que él maldijo el día de su nacimiento. Lean el capítulo. ¿Por qué nací? ¿Por qué no nací muerto? O sea, ¿por qué no me caí? De verdad es bien interesante.
Ojo con este, Job 6:5, él dice, si los burros rebuznan cuando no encuentran pasto, ¿acaso no tengo derecho de quejarme? Entonces, cuando su esposa o cuando alguien se está quejando y el marido le pelea, dígale eso, oiga, pero si el burro tiene derecho de rebuznar, ¿no tengo yo derecho de quejarme? Chévere, ¿no? Está bueno ese versículo. En el capítulo 10, versículo 1 dice, estoy harto de mi vida. O sea, quería morir. Luego dice, dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. O sea, si usted no se queja en medio de su amargura, usted va a vivir amargado toda la vida. En el Job 12:6 dice, los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. Empieza a expresar su cuestionamiento. También en el capítulo 13, versículo 23, Job le pregunta al Señor, dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Y a sus amigos les dice en Job 16:4, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo podría decir lo mismo. O sea, tan fácil. Yo podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. Sin embargo, yo les daría palabras de ánimo. Yo intentaría aliviar su dolor. Y el versículo 21, oigan esto, que es un versículo que a mí me gusta. Lo que yo necesito es un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. Quiero hablarle a los líderes. ¿Son ustedes eso para los que están en sus grupos? Porque la gente no necesita que les resalten sus errores. Para eso tiene al diablo. Lo que la gente necesita son intercesores. Necesito, oigan el versículo una vez más, necesito un mediador entre Dios y yo, como una persona que intercede entre amigos. En el capítulo 21, versículo 4, Job dice, mi queja es con Dios. Y quiero mostrar lo que dice, ¿no? Porque Dios ante esto no dice nada. Y en el versículo 7 dice, se pregunta, ¿por qué prosperan los malvados? Que es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Pero ¿cómo es posible que yo hago lo correcto y a estos que ni vienen a la iglesia les va bien? Y luego en el versículo 29 él dice, pregúntenles a los que han visto mucho mundo y ellos les dirán la verdad. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad y se les permite escapar del desastre. Entonces Job está diciendo aquí, no es justo. Ahora, como nosotros ya conocemos la película completa, sabemos que esto vino del diablo, nosotros también sabemos que a los malos les va bien porque el mundo, a algunos malos les va bien porque el mundo está bajo el maligno. Y el maligno se la dedica es a quien, a los justos. A los malos, ¿para qué? Y eso nos puede ayudar a entender algunas de estas preguntas. Porque lo que más le inquieta a Job, y quizás a muchos de nosotros, lo encontramos en Job 24:1. Él dice, ¿por qué el Todopoderoso no trae juicio a los malvados? ¿Por qué Dios no hace nada? Y en el capítulo 29, él menciona o habla de todas las bendiciones de su pasado. Dios me cuidaba, iluminaba el camino delante de mí, yo estaba en la flor de la vida, ocupaba mi lugar entre los líderes más reconocidos en la ciudad, hasta los mayores me respetaban, se paraban cuando yo entraba, ayudaba a los pobres, todos escuchaban mis consejos.
y pensaba lo siguiente, ojo que es lo que todos pensamos: moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Eso era lo que él pensaba, pero las cosas no salieron así. Y en el capítulo 31 él habla de su inocencia. Yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Soy un hombre íntegro. Y todo esto que Job dijo, Dios lo aceptó. Pero Dios entonces le responde, y esto es mi quinto punto. ¿Qué es lo que Dios le responde a Job? Y al leer capítulos 38 al 41, yo veo en una frase que Dios más o menos le dice lo siguiente: si crees que sabes tanto, ¿por qué no intentas ser Dios por un tiempo a ver cómo le va? O a ver cómo te va. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Si eres un hombre tan sabio, ¿por qué no intentas ser Dios? A ver cómo te va. Y quiero resaltar algunas de las palabras del Señor. Capítulo 38, versículo 2, Dios dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Entonces la próxima vez que pensamos, pero Dios, ¿por qué no hace algo? Dios nos dice: ¿y usted quién es para poner en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? En 38:4 Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Porque es que uno, para comenzar a razonar, uno cree que no, que uno se la sabe o no. Pero ¿dónde estabas tú, dice Dios, cuando puse los cimientos de la tierra? Versículo 18, el Señor dice: ¿tienes idea de la magnitud de la tierra? Porque aquí está una persona tan insignificante como Job y como nosotros, pero no nos imaginamos lo grande que es la tierra. Versículo 33, Dios dice: ¿conoces las leyes del universo? ¿Puedes tú usarlas para regular la tierra? Y en el capítulo 40, versículos 8 al 9, Dios dice: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? Y ante las palabras de Dios, Job responde lo siguiente. Eso está en Job 42, del 2 al 3. Sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job dice: soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Bueno, no están poniendo los versículos, eso es Job 42, del 2 al 3 y del 5 al 6. Pero esto me lleva al sexto punto. Dios, ¿por qué permitió la prueba de Job? Entonces recuerdan, volvemos una vez más a lo primero que vimos, que en el cielo hay una corte. Y en esta corte encontramos a Dios presidiendo. Luego, en segundo lugar, entra Satanás, y la Biblia se refiere a él como nuestro acusador. Se agarra de cualquier cosa para enfermarnos, para robarnos, para atacarnos. Pero en tercer lugar, encontramos a Jesús intercediendo a favor de nosotros. Ahora mi pregunta es: ¿qué es lo que se decide en esa corte? Y también, ¿cómo se determinan esas decisiones? Porque eso es lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, cuando Dios le pregunta al diablo: ¿de dónde vienes?
Y él le responde: he estado recorriendo y observando todo lo que ocurre. Esto me muestra a mí que el diablo está buscando puertas abiertas en nuestras vidas. El diablo está buscando en dónde se puede meter, qué hendidura hay, qué mentirita hay por ahí, qué amargura, qué pecado. O sea, ¿qué puertas abiertas hay en nuestras vidas? No, estoy por allá visitando el lugar de su presencia y quise ver qué están haciendo. Y yo creo que él añadió lo siguiente: hay un tal Job que no me gusta. Y ante esto Dios le dice: ¿estás considerando atacar a Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un tipo intachable, de absoluta integridad, y tiene temor de Dios, o tiene temor de mí, y además se mantiene apartado del mal. Pero ante esto Satanás dice: es que Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección. Y quiero que piensen en eso, porque esa es nuestra realidad. Nosotros estamos protegidos. Pero no solo has puesto un muro de protección alrededor de él, sino alrededor de su casa, alrededor de su familia. Yo no lo puedo tocar. Pero no solo hay un muro de protección alrededor de su familia, sino alrededor de sus posesiones. Y además, lo has hecho prosperar en todo lo que hace. O sea, el tipo todo le sale bien. Mira lo rico que es. Pero, dice el diablo, quítale todo lo que tiene y te aseguro que te maldecirá en tu propia cara. Y ante esto Dios dice: muy bien, puedes probarlo. Ese es el versículo 2, el que nosotros decimos: pero ¿por qué Dios lo permite? O sea, ¿por qué Dios permite que el diablo se le meta? Pues nos puede ayudar a entender esto, ver lo que sucedió también con Pedro, porque algo similar sucedió con él. Recuerden que Jesús le dice: Simón, Simón, en Lucas 22:31, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Entonces vemos aquí que con los discípulos pasó lo mismo. Satanás se fue al cielo, a la corte que hay en el cielo. ¿Quién lo preside? Dios el Padre. Y pidió permiso. Me quiero meter en la vida de Pedro. Yo quiero, o no solo Pedro, yo quiero atacar a los discípulos. Pero ¿qué más encontramos aquí en la situación de Pedro? Que Jesús en esa misma corte estaba intercediendo, porque Jesús mismo dice en Lucas 22:32, yo he rogado, le dice a Pedro, yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle. No dice yo he orado para que usted no sea tentado, no. Él dice yo he orado que en esa prueba tan tenaz por la cual vas a pasar, yo he orado para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, o sea, después de la caída, después de la embarrada, te arrepientas y vuelvas a mí, ojo con esto, fortalezcas a tus hermanos. O sea, en otras palabras, puedas ayudar a otros que han pasado por la misma prueba. Yo he rogado por ti. Entonces, una vez más, ¿por qué Dios permitió que Job fuera probado? ¿Por qué Dios le quitó el muro que lo protegía de los ataques del diablo? Yo veo estas razones. En primer lugar, porque aunque Job era un hombre intachable, como él en la tierra no había otro hombre en ese momento, a pesar de eso, habían puertas abiertas en su vida. Porque algo similar pasó con Pedro. Pedro tenía puertas abiertas. Por eso cuando el diablo va donde el Padre
y le pide permiso para zarandear a Pedro, el padre, ¿qué dice? Hazlo. ¿Por qué? Porque había puertas abiertas y Satanás lo sabía. ¿Cuáles eran las puertas abiertas en la vida de Pedro? Orgullo y exceso de confianza. Cuando Dios le dice, la vas a embarrar, Dios, ¿yo embarrarla? ¿Te embarrarán estos otros? Pero yo, ¿cuál es la puerta abierta? Orgullo. El que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Pero además de eso, había demasiada confianza en él mismo, ¿no? Y por eso cuando el Señor dice, ustedes me van a abandonar, él también, yo abandonarte, no. Había demasiada confianza en él mismo, no en Dios. Porque cuando Dios le da la oportunidad en el huerto de Getsemaní de orar, o cuando Jesús lo lleva al huerto de Getsemaní para que ore, Pedro no ora. O sea, en lugar de decir, ¿por qué el Señor me dijo esto? ¿Qué está viendo Jesús en mí que no veo yo? En lugar de hacer eso, ¿qué hizo Pedro? Se durmió. Y por eso, ¡pam! Cuando lo pusieron a prueba, negó en 3 ocasiones a Jesús. Entonces, en todo el capítulo, en todo el libro de Job, las puertas abiertas que yo veo en su vida son, en primer lugar, el temor. Job 3:25, él dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y quiero preguntarle, ¿cuáles son sus temores? Porque esa es la puerta abierta. Si usted tiene miedo que lo echen del trabajo, es una puerta abierta. Si usted tiene miedo que se le acabe el matrimonio, es una puerta abierta. Si usted tiene miedo que le hagan daño a uno de sus hijos, eso es una puerta abierta. Lo que más temía me sobrevino. Trabaje con esa puerta abierta. Pero la segunda puerta abierta que encuentro en la vida de Job es la mundanalidad de sus hijos. Job era un hombre íntegro, pero sus hijos una porquería. ¿Por qué sabe usted eso? Porque versículo 4 dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Ahora usted me va a decir, no, pero un banquete, ahí eran perros calientes. Espera y verá. E invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. A beber Kool-Aid, no señor. Pura guarapo, pura chicha, puro aguardiente. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, era algo permanente. Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y para Job esa era una costumbre cotidiana. Entonces, aquí no se trataba de purificarlos, sino de confrontarlos. Y eso es el problema con muchos papás. Sus hijos hacen lo que quieren y ellos no los confrontan. Les prestan el carro, les dan las llaves, les dan plata, en lugar de confrontarlos. Y después, ay Señor, ay que nada le pase. Ay, cuida, así como tú cuidas a los borrachos, cuida a mi hijo. No, Señor. Puerta abierta. Número 3, su esposa no era una mujer temerosa de Dios. Ahora, ahí sí no hay nada que hacer, no es que ay me divorcio, no Señor. Esto es el resultado de los errores de su juventud. Se casó con la persona equivocada. Se casó con la bonita. Se casó con la divina. Ay, es que ese cuerpo. Pero no era la voluntad de Dios. Y esto es algo, el matrimonio no es un juego. Usted tiene que casarse es con la voluntad de Dios, no con la que le gusta. Ahora, lo bueno es que la voluntad de Dios nos va a gustar.
Esa es la tercera puerta abierta. Estaba pagando quizás las consecuencias de las decisiones en su casa, de su niñez. Me imagino que mientras él oía alabanza, ella oía Rocío Dúrcal o algo así. Cuando él venía a la iglesia, ella se quedaba en casa. Ahora, era inevitable. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que cuando Satanás ataca a su familia, a sus hijos y le quita todo, no la puede tocar a ella. ¿Por qué? Es la bendición del matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, somos hechos una sola carne. Y Satanás no puede tocar ni al esposo ni a la esposa, porque la Biblia dice que es santificado gracias a nosotros. Tremendo. Pero el otro pecado que encuentro, la otra puerta abierta, es que Job se autojustificaba. Entonces, es cierto, fue un hombre ejemplar y Dios mismo lo alabó por su integridad. Pero una cosa es que Dios lo diga y otra cosa que nosotros lo digamos. Si hay algo a mí que me da piedra en Twitter, son los pastores que ponen todas las alabanzas que la gente les dice. O sea, yo digo, ¿cómo se atreven? ¿Por qué? Porque una cosa es que Dios se lo diga a usted en el secreto y otro es que usted lo haga vox populi. Ahora muchos tal vez dirán, ¿y yo por qué no respondo nada? No, ¿por qué? Eso es entre Dios y yo. De hecho, cuando las personas lo alaban a uno, uno tiene que clavar eso en la cruz, porque eso es una puerta abierta al enemigo. Dios también permitió en tercer lugar la prueba de Job para bendecirlo. Dice en Job 37:13, Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. La disciplina tiene dos propósitos. A veces hay que disciplinar, pero otras veces para mostrar su amor. No sabemos, no entendemos quizás la razón de la prueba, pero piense esto: Dios está amando, nos está preparando para una bendición. Pero también, en cuarto lugar, Dios permitió la prueba de Job para mostrarle que cuando él aconsejaba a las personas, en sus juicios no siempre tenía la razón. O sea, Job tuvo que experimentar en carne propia la desgracia. Y no solo eso, sino unos malos consejeros que vinieron a decir, no es que usted se lo merece, para darse cuenta que en muchas ocasiones él condenaba a la gente sin tener la razón. Y una vez más hablo aquí a los líderes o a los predicadores. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, porque es muy fácil juzgar. No es que eso hay pecado en su vida, pero cuando ya uno pasa por la prueba y no hay pecado, uno dice, wow. Por eso cuando a la gente les gusta dar palo a los divorciados o a los que están en algún pecado, yo pienso, wow, cuidado. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La intoxicada por la cual pasamos algunos aquí fue para mí una super bendición. Yo creo que dividió mi vida en dos. Pero una de las razones fue porque me puse en los pies de mi papá. Porque desde los 40 años él fue un hombre enfermo de todo, pero tenía úlcera, gastritis, se la pasaba en el baño. Pero estando ahí en la taza, porque estuve toda la noche al lado de la taza, yo amé a mi papá, pero también le pedí perdón a Dios, porque es muy fácil juzgar cuando uno no ha sido probado. Entonces quizás esta fue otra razón por la cual Dios permitió la prueba. Pero la última es para que él aprendiera a confiar totalmente en la sabiduría de Dios.
Porque es muy fácil, o más bien es muy difícil tratar de entender por qué a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Por qué a algunos les va bien y a otros mal? ¿Por qué nacen unos enfermos y otros sanos? Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él sin tener la respuesta para muchas de estas preguntas. Entonces podríamos decir que a través de esta prueba Dios le estaba diciendo: no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y pensemos en eso último. Dios nos dice: no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Después dirás las mismas palabras del Señor. Hablaba lo que no entendía. Hablaba de las cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído hablar acerca de ti, pero en este momento te he visto con mis propios ojos. Por lo tanto, y espero que podamos declarar eso todos juntos, me retracto de todo lo que he dicho en mi prueba y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento.